Muy buenos días, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy, los especialistas del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial Especialista de la DGPMI brindarán la capacitación sobre documentación técnica mínima requerida para inversiones por servicio priorizado de educación básica, el cual tiene como objetivo orientar a las autoridades y o funcionarios de las entidades para que tengan la capacidad de determinar si sus inversiones registradas en el Banco de Inversiones y declarados viables aprobados cuentan con la documentación requerida mínima según tipo de servicio. Nos acompaña esta mañana como expositoras Cecilia Puente, coordinadora de gestión del FID, Carla Ayala, sectorista del sector Educación y Deporte de la DGPMI, y como panel técnico, Rosángela Zavala, especialista en gestión del FID, y Janel Orozco, analista de gestión del FID. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Si desea realizar alguna consulta, puede realizarla en el chat de esta sala y será resuelta por nuestras expositoras. De antemano, pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación, brindándole el pase a la señora Cecilia Puente, coordinadora de gestión del FID. Adelante, Cecilia. Muchas gracias por el pase, Vivian. Y buenos días con todos los participantes en este evento, en esta capacitación. Como bien lo menciona Vivian, el objetivo de esta capacitación, que es una de las primeras, ¿no?, que está desarrollando la GPMI en coordinación con el FID respecto al Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. Y bueno, el objetivo principal pues es que ya las autoridades, operadores en el marco del Invierte tengan claro los documentos, los requisitos que deben contar para poder participar al concurso, a los próximos concursos, y tener los documentos técnicos mínimos, ¿no? En este caso, el día de hoy vamos a tratar del servicio priorizado de educación, y así las demás capacitaciones serán por cada servicio priorizado por el FID. En ese sentido, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción al fondo, lo que es el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, un poquito ponernos en contexto del último concurso que hubo justamente este año, inicios de este año, y las lecciones aprendidas, ¿no? Justamente para saber dar a conocer estos errores que tuvieron las entidades que no pudieron pasar sus propuestas, justamente con miras a mejorar y para que los próximos concursos puedan acceder, ¿no?, y cumplir con todo lo que establece las bases, dándole las pautas, ¿no? Porque el objetivo del fondo es que justamente la mayor cantidad de propuestas puedan acceder a estos recursos que tiene el FID exclusivamente para ello, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor, Vivian. Gracias. Aquí, bueno, sabemos que las unidades formuladoras, ¿no?, son las que son los responsables de aplicar los contenidos, las metodologías, ¿no?, y hacer lo que corresponde. La siguiente, por favor. Bien, entonces empezamos con definir un poquito qué es el FID. Entiendo que muchos o algunos de los participantes ya están familiarizados con lo que es el fondo. El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. Justamente es un fondo concursable, ¿no?, como lo venía mencionando. Financia o cofinancia inversiones y estudios de preinversión, todos en el marco del Invierte, ¿no?
Es un fondo relativamente nuevo, ya que entra en vigencia con la aprobación del reglamento a partir del 2019. Y está orientado pues, a reducir las brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicos, ¿no? Justamente para lograr tener un mayor impacto en reducir la pobreza y pobreza extrema en el país. Este fondo, si bien es cierto, es relativamente nuevo como FIT, pero ya viene de la absorción de lo que antes era FONIPREL, ¿no? Que ya estuvo vigente bastantes años, desde 2008 al 2013. Y el otro fondo, que es el FONIE, que estuvo liderado por el MIDIS, ¿no? El Ministerio de Inclusión, Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Entonces, con la absorción de estos dos fondos se dio impulso, se implementó lo que es ahora el FID, ¿no? Siendo el objetivo principalmente el de financiar o cofinanciar a inversiones y estudios de preinversión. Siguiente, por favor. Bien. El fondo como tal, ¿no? Según lo establece la norma, el decreto legislativo 1435 y en su reglamento, pues está liderado, está conformado, es un consejo que está formado por 6 miembros, ¿no? Quienes dictan los lineamientos para la administración y vigilar que los recursos sean destinados a los fines que establece, ¿no? La norma. Quien preside este consejo directivo es la PCM, Presidencia Consejo de Ministros, y los demás miembros, uno de ellos es el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Y tenemos también la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, y la Red de Municipalidades Rurales del Perú, REMURPE, que se turnan cada una un año, ¿no? Para hacer la representación, según también el mandato, ¿no? De la ley. Entonces, está liderado por este consejo directivo, recae la presidencia en la PCM y como tal, la norma también indica que quien realiza la parte operativa, ¿no? Es la Secretaría Técnica del FIT, que implementa justamente las actividades para el funcionamiento como tal del FIT, ¿no? En el marco de ya justamente los lineamientos que da este consejo directivo, ¿no? Actualmente la Secretaría Técnica, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, está actuando como Secretaría Técnica del FIT, ¿no? Y que justamente por ello estamos realizando estas capacitaciones en este momento. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ya sabemos que el fondo financia o cofinancia inversiones. Ahora, la norma también establece cuáles son esos servicios priorizados los que se van a enfocar para cubrir estas brechas, ¿no? Entonces, el FIT básicamente se va a enfocar en servicios de salud básica, son 9 servicios priorizados, ¿no? Servicios de salud básica, desnutrición infantil o anemia infantil, educación básica, infraestructura vial, saneamiento, electrificación rural, infraestructura agrícola, telecomunicación rural y apoyo al desarrollo productivo, ¿no? Quiere decir que todos los concursos que se realizan están enmarcados en estos 9 servicios priorizados. Y dentro de cada uno de estos servicios ya las bases de cada concurso establecen cuáles son las tipologías permitidas, ¿no? Establecidas ya de acuerdo a los criterios técnicos que se manejen, que van a poder hacer la intervención viable, ¿no? Para que pueda acceder al concurso. Pero tengamos claro que es básicamente sobre estos 9 servicios que se rige el fondo. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como decíamos, ya esto es un poco lo que es el FIT, cómo está organizado. Y acá un panorama de los resultados del último concurso que se realizó a comienzos de este año, el FIT 2022. A inicios de este año tuvimos un concurso, ¿no? A continuación vamos a presentar los resultados, los motivos por los cuales algunas propuestas, las propuestas no pasaron, ¿no? Todas las etapas, y las lecciones aprendidas. Siguiente, por favor. En este concurso, en el último concurso 2022, se presentaron 962 propuestas. Son las que se registraron a través del aplicativo. Cabe señalar que
los dos últimos concursos, todos han sido a través del aplicativo informático del FIT, ¿no? Todo ha sido netamente virtual. De estas 962 propuestas, podemos ver aquí que casi más de 1.900 millones, demandaban 1.900 millones de soles para su financiamiento, cofinanciamiento de recursos, ¿no? El FIT. De esta cantidad, solamente 768 superaron la primera etapa, ¿no? Habían dos etapas, admisibilidad y la evaluación técnica como tal de la propuesta, ¿no? Entonces, esta primera fase, que es la formalidad, la documentación que debían contar, bueno, superaron 768, más de 1.600 millones, 1.674 millones, si hablamos en términos monetarios, ¿no? En soles. Y de los cuales finalmente, o sea, llegaron hasta la parte final ya de resultar seleccionadas las propuestas, 195. Quiere decir que se quedaron en el camino una gran cantidad. Estamos hablando de 80% pasó a admisibilidad, sin embargo, solamente el 20% aproximadamente llegó hasta la última fase, ¿no? Para que estuvo en la lista de propuestas seleccionadas, ¿no? Al final, de acuerdo, obviamente, al monto concursable, ¿no? En este último concurso 2022 estuvimos más de 319 millones, ¿no? Como monto concursable. Y se asignó realmente casi la totalidad del fondo, inclusive quedaron algunas propuestas que habiendo pasado no pudieron otorgarse los recursos porque llegó al límite los recursos destinados, ¿no? Ha habido una mejora con respecto al concurso 2019, en el que por el contrario, más bien sobró más recursos, ya que las propuestas no pasaron, ¿no? Los filtros de calidad y bueno, pues se quedaron los recursos en el camino. En este caso, bueno, había una mejora. Sin embargo, vemos que todavía hay un déficit en las propuestas, ¿no? que presentan las entidades al concurso. Y justamente, a continuación, la siguiente diapositiva, por favor, vamos a tratar de ver, esquematizar aquí los principales motivos, ¿no? Razones por las cuales estas propuestas no superaron, ¿no? Dijimos la primera parte, admisibilidad, que es básicamente la presentación de documentación general, ¿no? De la propuesta. En el último concurso decíamos que documentos generales como tal, ¿no? La solicitud de postulación a financiamiento, el documento de gestión, ¿no? Esos documentos, las bases establecen claramente cómo deben presentarse, ¿no? Entonces, vemos aquí que una gran cantidad de observaciones fueron al documento de gestión. El documento de gestión, que los que de repente ya están familiarizados saben, los que no, el documento de gestión que se solicita acá en las bases es el Programa Multianual de Inversiones, para el caso de las entidades incorporadas en Invierte, ¿no? Porque sabemos que trabajamos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Entonces, la idea es que todas las inversiones estén alineadas, ¿no? A este programa multianual y justamente contribuir al cierre de brechas, ¿no? Que ya están establecidas justamente con esta programación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que presentaba un documento diferente, ¿no? No era lo que no presentaban el PMI. Sabemos que el PMI tiene o bien la cartera de inversiones, el diagnóstico de brechas o los criterios de priorización, ¿no? Estos tres documentos conforman el PMI según lo establecían las bases, ¿no? Sin embargo, pues presentaban un documento diferente, ¿no? Por lo tanto, pues no podían pasar a la siguiente etapa. Otra observación es que si bien es cierto, presentaban un documento relacionado al PMI, pero no estaba vinculada a esa propuesta, ¿no? A su PMI, ¿no? Entonces no establecía ahí la propuesta al PMI. Eso también es motivo de observación. Ahora, en el caso de las entidades no incorporadas, el documento de gestión se les pedía el plan de desarrollo concertado, de no tenerlo el plan estratégico institucional o el plan operativo institucional, el POI, ¿no?
respecto a estos documentos, en algunos casos se observaba que no contaban con firma y sello, ¿no? O de repente la firma y sello, o la firma presentaba un montaje, ¿no? Habían pegado la firma, ¿no? Y esto también es una causal de inadmisible según lo establecían las bases, ¿no? Entonces, esos motivos con respecto al documento de gestión fueron los principales, ¿no? Por los cuales no pudieron acceder, ¿no? Al procedimiento. Ahora, lo que es el formato 1A es la solicitud de postulación, ¿no? Este formato en realidad se genera ya por el aplicativo. Entonces debería ser lo más sencillo, ¿no? Es solamente que impriman, claro, verificar los datos que están imprimiendo, que es lo que registra la entidad al momento de presentar su propuesta a través del aplicativo, y no debe haber modificaciones. Entonces, pasa que a veces modificaban un dato o el monto, o inclusive el mismo nombre, ¿no? Del proyecto, y esto ya invalida, ¿no? Invalida ya la participación al registro de la propuesta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si se les dice que todo va a estar generado por el aplicativo, pues no debe haber ninguna modificación. Y si hubiera, pues comunicar de inmediato al equipo del FIT, ¿no? Somos un equipo que trabajamos a través del correo, y de inmediato se atienden, ¿no? Estos inconvenientes. Otro tema era que de repente la firma, el sello, ¿no? Similar al anterior caso, o bien no tenía la firma, ¿no? de la autoridad correspondiente, ¿no? O el sello o la firma tal vez presentaba montaje, ¿no? O firmaba una persona en lugar del alcalde, que de repente podría haber estado, pero no acreditada, ¿no? Que por qué estaba esa persona en lugar de la autoridad, ¿no? Entonces, todo documento debe respaldarse, ¿no? Si es que hay un cambio, también debe haber un respaldo, ¿no? Entonces, eso. Y finalmente, la vigencia, ¿no? Tener mucho cuidado con el tema de la vigencia del documento que se le pide, ¿no? Si se indica que debe ser un documento vigente, pues debe figurar claramente el periodo, ¿no? En el cual está vigente, ya sea el PMI o bueno, en caso del PDC, el PI o el PUI, ¿no? Debe figurar por lo menos la fecha para tener conocimiento de qué trata, ¿no? Estos principalmente los motivos en cuanto a la primera etapa, ¿no? De admisibilidad, ¿no? Son documentos generales, es decir, lo más básico y lo que debería ser lo más sencillo, ¿no? Y ahora, a continuación, veremos los motivos de declaración ya de la segunda fase, ¿no? Cuando pasamos a revisar la documentación específica ya por el tipo de propuesta, ya sea inversión o estudio, ¿no? Que se le exigía o que se pide en las bases. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, entonces aquí vemos claramente hay una gran cantidad, más del 37% de propuestas que justamente no pasaron esta segunda etapa de evaluación de la documentación específica. ¿Por qué? Porque no cumplieron con la documentación técnica obligatoria según tipología, ¿no? Y justamente esa es una de las razones principales por las que estamos haciendo estas capacitaciones que inician hoy, para que justamente tengan las herramientas y con anticipación puedan tener claro los documentos técnicos que debe contar sus proyectos para poder pasar, ¿no? Esta evaluación que se realiza, ¿no? Entonces, hay documentación técnica obligatoria para proyectos de inversión, y cada servicio y cada tipología tiene una exigencia diferente, ¿no? Que justamente es lo que vamos a ver más adelante en la exposición. Eso es lo principal. Luego también había otros motivos, por ejemplo, para el caso de estudios, es decir, propuestas que postulan para que se financie la elaboración de su estudio de preinversión. Pasa que el registro de la idea, el formato 5A, o bien no estaba correctamente registrado, no coincidía con la demás
documentación que se les pedía, o sea, que la entidad misma registra en el aplicativo, ¿no? Otra cosa es que no estaba debidamente firmado, sellado, según lo establece ya la norma, la directiva, en el invierte, ¿no? O el contenido, el formato había sido modificado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos acceso a la información que está en el banco de inversiones y este formato 5A también, ¿no? Tiene un registro ahí, ¿no? Entonces, toda la información debe ser consistente, tanto lo que presentan en el aplicativo con lo que está en el banco de inversiones, ¿no? En el caso del formato 8A, que ya es para inversiones, ¿no? Registros en la fase de ejecución, aquí, ¿qué pasaba? Se vio que, bueno, en lugar del formato 8A presentaban otro documento que no correspondía, ¿no? O de repente el mismo formato que presentaban no estaba firmado con el firme y sello del responsable. O no estaba completo, ¿no? También, el formato 8A también está establecido, formato como tal, ¿no? Lo dice, debes contar con toda la información requerida justamente para ya, están en la fase de ejecución, ¿no? Debe contar con con todos esos campos completos y debe ser consistente con lo que está registrado en el banco de inversiones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. En el caso del formato 7A, similar, ¿no? Que la firma o no estaba firmado o no contaba con toda la documentación requerida de acuerdo a la normativa de la directiva del invierte o presentaban un documento diferente, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la fecha, ¿no? Porque las bases establecen, hay una fecha límite hasta la cual debe realizarse el registro de viabilidad, ¿no? Para el caso de los que postulamos proyectos, ¿no? Para ejecución y expediente técnico y ejecución. Entonces, debe tenerse en cuenta las fechas límites, ¿no? Igual para el caso del formato 8A, también había unas fechas límites hasta las cuales se permitía el registro, ya sea de actualización de información, ¿no? En el banco de inversiones, en el caso del 7A para registro de la viabilidad. Entonces, ya si están fuera de esa fecha, pues también ya el sistema les restringe, ¿no? La restringe o ya no pueden pasar a la siguiente fase, ¿no? En el caso de el expediente técnico, ahí principalmente también va lo de la actualización de costos, ¿no? Que tener en cuenta que si postulan para ejecución física, bueno, de acuerdo a las últimas fases del 2022, la información debe estar actualizada, ¿no? Según lo establece, ¿no? Y esta información debe estar también registrada en el banco de inversiones, ¿no? Si ha habido gasto por expediente técnico, también debería estar registrado en el banco, ¿no? Que ya todo está sincronizado. Y si postula para ejecución física, ya debería tener expediente técnico. Sin embargo, si está postulando al FIT para solicitar financiamiento para elaboración de expediente técnico y ejecución, pues no debería tener gastos ni haber realizado el expediente técnico aún, ¿no? Justamente por ello solicita el financiamiento. Entonces, eso se verifica y si, bueno, ya se visualiza que ha habido algún gasto o alguna ejecución, pues tampoco le va a permitir continuar con la propuesta, ¿no? Respecto al último estudio o ficha técnica, bueno, ahí presentaban un documento que no correspondía o que estaba incompleto o el documento no estaba firmado, sellado, ¿no? También, porque también es uno de los requisitos en la directiva del invierte, ¿no? Que debe contar con las firmas y sellos correspondientes, ¿no? Bueno, y esos los principales, entre otros que también habían varios, ¿no? Pero para tener una idea general que podemos ver acá que impacta, cómo impacta, ¿no? El no tener la documentación técnica obligatoria de acuerdo a la tipología, justamente es importante saber, ¿no? En qué casos, qué documentos debe presentar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya con
con este panorama, ¿no? Con estos resultados que hemos tenido en los últimos concursos, que se asemejan, ¿no? Tienen, a pesar de haber mejorado, como les digo, se mantiene siempre una falencia ahí en la documentación que deben presentar, sobre todo en la técnica. Hemos resumido, estamos presentando aquí las lecciones aprendidas, que es un documento que también está publicado ya en la página, en el portal institucional del MEF, ¿no? Para que dé acceso a todas las entidades, operadores, ¿no? Que quieran ver cómo han sido los procesos anteriores y tener en cuenta, ¿no? Qué errores no deberían volver a cometer y mejorar para que en sus propuestas próximas que presenten puedan superarlas y alcanzar y llegar hasta la última fase, ¿no? Para obtener el financiamiento, cofinanciamiento. Lección número 1, ¿no? Que es la que estamos viendo. En las bases establecen ya toda la documentación, ¿no? Que se debe presentar. Y esta tiene carácter obligatoria, ¿no? Entonces, el que no tenga uno de los documentos que se solicitan, sea documentación general o específica, no le va a permitir al participante que culmine el registro de su propuesta, ¿no? Es decir, si le piden 5 documentos, los 5 documentos debe presentar y cargarlos en el aplicativo. Si no carga uno, no va a poder registrar su propuesta. Ahora, si carga todos los documentos, pero el documento, pues el documento 4, por ejemplo, que no es el que se le pide, pues tampoco, porque a la hora de hacer la evaluación, pues no se le va a descartar, ¿no? De inmediato. Entonces, revisar bien que se cumpla con todos los documentos solicitados, ¿no? En el aplicativo. Esa es la primera lección básica. La lección número 2. Las bases y sobre todo el aplicativo, ¿no? Ya contienen y generan automáticamente los formatos. O sea, si hay formatos, y todo está establecido en las bases, ¿no? Hay formatos, anexos que algunos se van a generar automáticamente en el aplicativo. Y estos no pueden ser modificados, ¿no? Dado que por algo justamente se está evitando de que la entidad llene información, justamente para ello todo es automatizado, ¿no? Entonces, si se verifica que ha modificado la entidad alguna información, pues la propuesta no va a poder continuar, ¿no? El proceso. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No hacer cambios ni modificaciones que no corresponden, ¿no? Y si hubiera, como dije, algún inconveniente, alguna diferencia en la información, informar, comunicar de inmediato al correo del FIT y en ese caso se dará la atención correspondiente, ¿no? Pero no arriesgarse a fallar de repente en algo tan sencillo, ¿no? Lección número 3. Aquí viene ya el caso de las firmas, ¿no? Ya las bases también establecen el tema de, ¿no? Las firmas que deben contener los documentos, ¿no? Sabemos que estamos postulando a un concurso, ¿no? Y en un concurso debe cumplirse lo que establecen las bases, ¿no? Así como todos los concursos. Entonces, si se pide que las firmas deben ser auténticas, ¿no? Originales, como ocurrió en el concurso anterior, pues no deberían tener firmas sobrepuestas en el documento, ¿no? O sea, pegadas como imagen o montadas, ¿no? Ya las autoridades, los funcionarios que correspondan, de acuerdo al documento, deben firmar físico y ese documento es el que deben cargar al aplicativo, ¿no? Dado que, pues, no se sabe, ¿no? Si pegan una firma, realmente esto ya le va a quitar legitimidad al documento, ¿no? Entonces, hay que cumplir con la forma de presentación que indica las bases, ¿no? Ya cada base probablemente más adelante se verá si hay otras alternativas, pero hay que verificar bien, ¿no? Lo que dicen las bases respecto a la presentación de los documentos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que también la documentación que presenten, ¿no? De llegar hasta la última etapa, va a ser sujeta a fiscalización posterior, ¿no? Como se establece ya desde el último concurso 2022. Lección número 4. La Secretaría Técnica del FIT verifica que el objeto de financiamiento
quiere decir si es, por ejemplo, elaboración de un estudio de preinversión o elaboración de expediente técnico y ejecución o la ejecución física de un proyecto de una IOR, se verifica que no se encuentre ya en elaboración o en contratación, ¿no? Esto se hace una revisión, una evaluación a través de los medios disponibles para tal caso, ¿no? En la etapa de evaluación. Y se identifica que, por ejemplo, el proyecto ya tiene un proceso, ya está en contratación del servicio de consultoría o de la obra como tal, pues la propuesta no continúa su participación, ¿no? Porque se entiende que si ya inició ya inició las acciones para ello, quiere decir que ya cuenta con recursos para ese caso, ¿no? Entonces, se da prioridad a los que no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, recién están postulando para recién poder iniciar las acciones para la elaboración de su proyecto. Lección número 5. En este caso, para el caso de estudios, ¿no? Para elaboración de estudios de preinversión, si la estructura de costos, ¿no? Para la elaboración de estudios o fichas incluyen la supervisión de la elaboración, la propuesta no continuará su participación, ¿no? Esto está claro también y en las bases dice, ¿no? El FIT financia la elaboración del estudio o de la ficha como tal, más no la supervisión ¿no? De este estudio como tal. Perdón. Siguiente, por favor. Lección número 6. En este caso, decíamos que pueden participar tanto entidades incorporadas como no incorporadas, ¿no? En este caso, las entidades incorporadas al Invierte deben contar con su PMI, ¿no? Con su programa multianual de inversiones. ¿Y qué se pedía? Bueno, en las bases anteriores, o pueden presentar bien su cartera, o el cartera de inversiones, o el diagnóstico de brechas, o los criterios de priorización, ¿no? Entonces, si el proyecto como tal no está registrado, ¿no? Puede presentar ya sea el diagnóstico de brechas o el criterio de priorización, pero que estén vinculados con la propuesta, ¿no? Es decir, si es de educación, si es una propuesta de educación debería estar vinculado con este servicio, ¿no? Entonces, si se verifica que no está registrado, pues no continuarán con el proceso. En este último punto hay que tener en cuenta que ya todo está automatizado, ¿no? Hay una consulta de la cartera de inversiones, estudios que registran las entidades justamente al programar, a registrar su PMI, ¿no? Tal como lo establece también la directiva del Invierte. Entonces, es más fácil visualizar si la propuesta, el estudio de inversión está en la cartera o no, ¿no? Entonces, en el curso anterior se le pedía que además adjunte, ¿no? El documento que sustente, ¿no? Que está registrado ese proyecto de inversión. Debía adjuntar por lo menos la página donde se visualiza el nombre de la propuesta, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta lo que indican las bases respecto a cada documento, ¿no? Ya que igual la Secretaría Técnica verifica el documento y para verificar la autenticidad también lo contrasta con la información que tenemos, ¿no? Registrada en el banco de inversiones. Entonces, siempre hacer ese cruce, ¿no? Si estoy presentando un documento, el documento también tiene que estar validado con lo que figura en el sistema, ¿no? Que es también ya en automático, ¿no? En el banco de inversiones. Si la documentación registrada, claro, hay que verificar que la documentación que registren cumpla con lo detallado, ¿no? En las bases. La siguiente lección, para las entidades no incorporadas al Invierte, ¿no? Que decíamos que pueden presentar el PDC, el PI o el POI vigente, que contenga debe contener el nombre de la propuesta, los objetivos estratégicos vinculados a la misma, ¿no? Este documento también, dado que se puede verificar como tal, tiene que tener la firma y sello del responsable, ¿no?
según corresponda, si es el PDC, el PI o el PUI, ¿no? Entonces hay que asegurar y validar ello, ¿no? Según lo indican las bases, ¿no? Si no cumple o no está firmado o presenta un documento que no corresponde a la propuesta, pues, o no está vinculado, tampoco va a poder continuar en el proceso. Siguiente lección número 8, el formato de postulación, ¿no? Que es la solicitud de postulación, lo que decíamos, ¿no? Es generado por el aplicativo durante el registro, por lo tanto no debe realizarse modificaciones, ¿no? El contenido del texto generado. Y debe también ser firmada en físico por los alcaldes, los presidentes, los gobernadores regionales, ¿no? Según corresponda, y debe presentarse la versión original, ¿no? Sin montajes, tal como lo indican las bases, ¿no? Si no, no va a continuar, no continuará con el proceso. La siguiente lección, las propuestas que no cuenten con la documentación requerida por el servicio priorizado y la tipología, que se presente incompleta o no tenga alguna formalidad, pues no continuará su participación. Esa lección número 9 va directamente ligada justamente con la siguiente parte de la exposición, donde se va a detallar la documentación técnica mínima requerida, ¿no? Y hay que estar muy atentos justamente porque si alguno de estos documentos, tal como lo indican las bases, no está, pues también pasa a ser descalificado, ¿no? Ya no va a continuar la participación. Entonces, esta lección 9 de tenerla muy en cuenta justamente para en estos casos, ¿no? En esta capacitación. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, las tres últimas. Ahora, las propuestas que durante la fase de registro indiquen, ¿no? que tienen aprobación del sector. ¿Qué pasa con esto en las bases anteriores? Había un numeral justamente para aquellas propuestas que habían sido revisadas por el sector, sector del gobierno nacional, ¿no? Se refiere, por ejemplo, al Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Que hayan pasado por la revisión del sector, ¿no? Entonces, deben tener algún documento que acredite que el proyecto ha sido evaluado y aprobado por el sector o que cumple con los requisitos, ¿no? del sector. Entonces, solo en esos casos, la entidad va a marcar dentro del aplicativo, hay una marca que dice que cuenta con aprobación del sector, ¿no? Y que está dentro del plazo de vigencia que también lo establece las bases, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que solo en esos casos, ¿no? Que sí se cuente con la documentación fehaciente de que el gobierno nacional, ¿no? El sector ha declarado que ese proyecto cumple con los requisitos o con los criterios técnicos requeridos, ¿no? Y por lo tanto, estos van a pasar directamente la evaluación técnica, ya no pasan en el FIT con una evaluación técnica. Entonces, hay que tener en cuenta y verificar bien, ¿no? El documento que están presentando, ya que la Secretaría Técnica valida esta información con el sector, ¿no? La siguiente lección, las entidades también, como les decíamos antes, no todos los formatos deben coincidir con la información que está registrada en el banco de inversiones, ¿no? El aplicativo del FIT se abre para que suban la documentación, sin embargo, esta documentación debe coincidir, al menos debe estar en consistencia con la información que han registrado previamente en el banco de inversiones, asimismo con las firmas, sellos, vistos, ¿no? Según corresponda, según el tipo de documento, ¿no? Ya que de verificarse que la información no cumple con lo señalado, pues deberá registrar esta información, actualizar, ¿no? De acuerdo a lo que también se vaya indicando en las bases y en el documento de consultas, consultas frecuentes, ¿no? Respecto al concurso, ¿no? Si no cumple con alguno de ellos, de acuerdo a la normativa, la directiva del invierte, pues tampoco va a continuar la propuesta, ¿no? Finalmente, para las propuestas ya de elaboración de estudios o fichas, los formatos registrados en el aplicativo deben ser consistentes con los demás documentos registrados de la propuesta. Estamos hablando específicamente del formato 5, ¿no? El formato 5A del banco debe tener consistencia con los formatos de las bases, ¿no? Hay un formato que pide información sobre la elaboración del estudio, monto, nombre de la propuesta, localidades, comunidades, etcétera. Todo ello debe
corresponder a lo mismo que están registrando en su propuesta, ¿no? Y verificando también plazos y fechas límites, ¿no? De acuerdo a lo que se establece en las bases. De lo contrario, pues tampoco la propuesta no continuaría con el proceso. Bueno, hasta aquí mi participación culminado. Muchas gracias. Vivian, te doy el pase. Muchas gracias, Cecilia, por la ponencia. Estimados y estimadas, no se olviden que si desean realizar alguna consulta de esta capacitación, ingresen al chat del evento y regístrenlas para que sean resueltas por nuestras expositoras. Vamos a continuar con la capacitación, brindándole el pase ahora a la señora Carla Ayala, sectorista del sector Educación y Deporte de la DGPMI. Adelante, Carla. Muchas gracias, Vivian. Buenos días con todos. Muchas gracias por permitirnos en este espacio poder exponer lo referido a los temas más técnicos para su presentación y postulación al concurso del FIT. Vamos a hablarles en esta oportunidad sobre el tema de educación, lo que se refiere a documentos técnicos para dicho servicio. Siguiente, por favor, Vivian. En esta oportunidad se va a hablar sobre el servicio de educación básica, haciendo la aclaración que la educación básica comprende la educación básica especial, que son para niñitos con discapacidades diferentes, de 0 a 20 años, la educación básica regular, que es este nivel de inicial, primaria y secundaria, y la educación básica alternativa, que es para personas que han pasado esta edad, digamos, son mayores de edad y no tuvieron la oportunidad de estudiar. En este caso, para este concurso FIT, solamente se va a enfocar a la educación básica regular. ¿Nos referimos a qué? A los alumnos del nivel inicial, de nivel primaria y de nivel secundaria, con una excepción también de poder considerar la educación básica alternativa, en tanto esta utilice los espacios de la educación básica regular. Entonces, en esta primera diapositiva vamos a exponerles para el concurso, si es que ustedes postulan o buscan el financiamiento para que para que puedan ejecutar tanto el expediente técnico como la obra, ¿no? Ambas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Un proyecto viable, ¿no? En el caso de los que están incorporados. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para este tema? Es importante el documento de saneamiento físico-legal. Justamente aquí mostramos, como está viable, la UESP tiene que haber dado una mirada a que esto exista. Es perfecto si está ya a nombre del Ministerio de Educación. Ya ahí no hay más que dar, está en el emergencia de bienes y ya cumplió. Sin embargo, hay situaciones en las cuales ese saneamiento todavía está en proceso. Y son muchos casos, sobre todo en colegios, y más en zonas de comunidades, sean nativas o sea comunidades andinas. Entonces, hay para eso solución y la UESP tiene que darle una mirada a esta solución. En el instructivo aprobado por la OPMI del Minedu, hay varias casuísticas para el tema de saneamiento, ¿no? Por ejemplo, están los arreglos institucionales, que en muchos casos se pueden presentar y deberían ser parte de tu estudio de preinversión, y deberíamos cargarlo también en este formato 7 cuando tú declaras la viabilidad como unidad formuladora. ¿Y qué son estos arreglos institucionales? Bueno, cada sector tiene su propia dirección de saneamiento físico-legal. En el caso del Minedu, hay una dirección llamada DISAPI, que es la Dirección de Saneamiento Físico-Legal e Inmuebles, y se define, con OPMI, que es quien ha sacado el instructivo, varios arreglos institucionales. Por ejemplo, para que vamos tomando nota, por ejemplo, en el caso de que el terreno donde está el colegio actualmente esté a nombre de la municipalidad, ¿no? A nombre del alcalde. Entonces, el alcalde perfecto quiere ejecutar ahí porque está a nombre de él. Sin embargo, lo que se espera es el compromiso para que este terreno o este colegio pase a nombre del Ministerio de Educación, quien finalmente opera y lo mantiene, ¿no? Y que pase a su margesidía, a su inventario de activos. Entonces, se requiere, está a nombre mío, yo soy alcalde, se requiere entonces mi acuerdo de mi consejo municipal, ¿no? Con el quórum respectivo, y también la resolución del alcalde, la resolución de alcaldía, ¿no? Esos dos documentos donde se pueda garantizar que hay el compromiso, están a favor de que se transfiera este terreno que está a nombre de la municipalidad a favor del Ministerio de Educación. Ese es un arreglo que se debería considerar y cargar como adjunto al formato 7. Ese es uno de ellos. Otros, cuando de pronto el terreno está a nombre del mismo gobierno regional, ¿no? Entonces, igual, es similar.
Ya no será Consejo Municipal, es el Consejo Regional, que están de acuerdo, igual que también el gobernador regional, con su resolución correspondiente, de acuerdo en la transferencia a favor del Ministerio de Educación. Son ya 2 casos. Un tercer caso es que de pronto esté a nombre de la UGEL, que también pasa, ¿no? Y hay mucho esfuerzo para que ya esté a nombre de la UGEL o de la Dirección Regional de Educación, pero no debe quedar ahí. La UGEL, con resolución, que es a nivel resolutivo, emite también su compromiso de hacer la transferencia a favor finalmente del Ministerio de Educación. Esos compromisos son esos acuerdos institucionales que el Minedu ha considerado y que están escritos tal cual en el instructivo que está cargado en la página web del MEF. Otro arreglo también podría ser cuando es de la comunidad, ¿no? De la comunidad sea nativa, o sea, la comunidad campesina también. En el marco de su ley de comunidades, igual también en este instructivo se dice que debería haber un compromiso de la comunidad. Claro, la comunidad está liderada pues por, sea un APU, sea por un comité que debería estar vigente, obviamente, y ellos también dicen, ¿no? Se comprometen a que esto esté a favor del mismo Ministerio de Educación, o también puede valer que digan que esté a favor del alcalde, de la MUNI, del gobierno regional, pero que también estos, ahí habría que agregar los compromisos de MUNI o regional para que también se comprometan a que esté a favor del Minedu, ¿no? Entonces, es como una cadena, pero que finalmente va hacia el Ministerio de Educación. Esos son los arreglos, ¿no? Otro arreglo también podría ser cuando es de COFOPRI. Bueno, COFOPRI es del Estado, hay un título ya a favor del Estado, pero debería indicar que está en cesión en uso este terreno a favor del Ministerio de Educación. O sea, es de COFOPRI, pero hay una cesión en uso a favor del Ministerio de Educación. Son los arreglos que están en el instructivo. No es que el MEF los haya definido, sino que está en un instructivo donde OPMI, que tiene esas competencias, en coordinación con su Dirección de Saneamiento, los ha establecido, ¿no? ¿Dónde los pueden encontrar si es que no se tomó nota ahorita? Bueno, están en nuestra página web también del Ministerio de Economía, en Inversión Pública, al lado izquierdo tenemos ahí metodologías. En metodologías ustedes buscan la específica, ¿no? Porque hay metodologías generales, guías, van a la específica y ahí sale cada sector, ¿no? Sale educación y ahí van a encontrar el instructivo de como 60 páginas, pero te detalla todo lo que es parte de una formulación de un colegio de educación básica regular, y también te detalla justamente en ese instructivo este ítem de saneamiento. También vas a encontrar ahí un Excel de cómo llenar la información y otros documentos más que a la UEP espero ya lo conozcan, estos documentos, pero si no, los invito a ingresar y poder empezar a elaborar este estudio de preinversión, el que no está viable, acorde a estos lineamientos que están en este instructivo. Muy bien trabajado por la OPMI del Ministerio de Educación. Otro documento que es parte de lo que ustedes van a presentar es el compromiso de la Dirección Regional de Educación Regional, ¿no? La DRE, o de las UGELs, donde ellos se comprometen a operar y mantener esta institución educativa o este local educativo, porque finalmente ellos son los que van a operar y mantenerlo, ¿no? Entonces, no se pide que se ponga un monto en este documento. Yo, UGEL, me comprometo a dar 3 millones para mantenimiento, no, pero sí el compromiso de que cuando estos reciban el bien, la unidad productora, el activo, se comprometan a su operación de mantenimiento durante en adelante, ¿no? Para todo su tema de funcionamiento. Este documento es parte de los anexos que se cargan en el formato 7, ¿no? Otro documento importante es la ficha técnica estándar. Claro, aquí es justamente donde podemos visualizar la parte técnica de su intervención. Si de verdad han hecho un buen diagnóstico, si de verdad lo que van a elaborar, su propuesta, la construcción de todo el colegio, me demolo todo, lo construyo todo de nuevo, o la remodelación, o una ampliación, si de verdad responde a un diagnóstico bien elaborado. Si de verdad el formulador, su equipo ha ido a campo y en verdad ha hecho las entrevistas al director, a la comunidad educativa, ¿no? Este trabajo se va a ver en esta ficha técnica estándar, que es importante, porque nosotros tenemos más que el formato 7, que es general, pero ¿dónde vemos el sustento? ¿Dónde lo podemos ver? En esta ficha técnica estándar. Y para ello el instructivo les va a decir cómo llenarlo. Eso es algo bueno que está ya cargado en la página web. Entonces, en esta ficha técnica estándar está toda la información desde el diagnóstico, cómo completarlo, hasta los indicadores de rentabilidad social, hasta llegar a mi valor social, cómo obtenerlo, y también acuerdos y compromisos también, ¿no? Todo esto está en la ficha técnica. Acá hago una aclaración de que ya no tenemos ficha técnica simplificada a partir del 29 de diciembre de 2021, o sea, finales del año pasado.
OPMI sacó una nueva versión de la ficha técnica. Hizo un nuevo análisis ya con tantos años, con el marco del INVIERTP y con su anterior ficha técnica, y determinaron que ya no iba a haber más fichas técnicas simplificadas. O sea, si el proyecto costaba de montos menor que correspondía a la ficha técnica simplificada, ya no se usa porque en verdad la información importante rica que ellos requieren está en la ficha técnica estándar. Entonces, para todos los proyectos de educación básica regular, se utiliza esta ficha técnica estándar, ¿no? Bueno, también aparte de la ficha técnica se pide el informe de la Oficina de Defensa Civil, pero ¿en qué casos es este informe importante? Obviamente firmado por dicha oficina, cuando de pronto el colegio donde yo intervengo y donde de pronto me lo quiero demoler todo, tiene que ser pues haber sido construido por INFES o INFE o PRONIER, o sea, instituciones del mismo Ministerio de Educación que han tomado diferentes nombres en la historia, pero que es el mismo ministerio que lo ha elaborado. Se supone de calidad. Entonces, si uno lo va a demoler ahorita, para garantizar un poco que no demuelas por demoler y no te venga la Contraloría, que ya ha hecho eso anteriormente, como una lección aprendida es, bueno, por lo menos tu informe de la entidad que tiene competencias para decir si está de bajo, mediano, regular riesgo, entonces es defensa civil. Ese informe es importante en estos casos en el colegio y ha sido ejecutado por estas instituciones del mismo Ministerio de Educación. En el caso que no, en el caso que sea un colegio, muchas veces de adobe, que tiene muchos años, que a veces puede estar bien el adobe, pero ya en algunos casos también tiene fisuras, o ya no cumple con las normas técnicas, estos espacios pequeños capaz hechos anteriormente por la PAFA o por una comunidad de la zona, ¿no? Con mucho afán, hacen su colegio, pero no cumplieron con características técnicas. Entonces, lo que se ha hecho de adobe, o de pronto provisionales, de madera, etcétera, sí se puede también intervenir y ahí lo que se requiere es, bastaría, si tienes lo de defensa civil, perfecto, está bien, pero aparte, si no lo tuvieras, perdón, puedes tú agregar el informe de un especialista en la infraestructura, puede ser un arquitecto o un ingeniero civil. No, pero tengo un agrónomo, tengo un ingeniero, no sé, mecánico. No, pues, hablamos de infraestructura, ¿no? O sea, el tema de columnas, zapatas, ladrillos, entonces es mejor que lo haga el que corresponde, que es o el ingeniero civil, mejor, o un arquitecto también que maneja un poco el tema de edificaciones. Entonces, este informe también sería importante cuando son esos colegios que me voy a demoler todo, pero porque es de adobe, ¿no? Es otro documento que hay que cargar. Entonces hemos quedado en esta lámina que es el saneamiento importante, ya hablé de los arreglos institucionales, el compromiso de la DRE para operar y mantener, y que ese acuerdo no sea de hace 3 años, o sea, lo presenté en el concurso PISA anterior y lo vuelvo a colocar, no, pues que sea vigente, ¿no? Porque las personas de cada DRE van también cambiando, entonces, las cosas que ustedes presenten que sea vigente, el documento de saneamiento también que sea vigente, ¿no? Salvo que esté saneado desde años atrás, perfecto, pero si hay algún proceso y estamos mostrando que está en saneamiento en proceso, que sea vigente, ¿no? Ese documento, ese arreglo. No por el alcalde anterior, que sea de ahorita, ¿no? Igual, la ficha técnica, obviamente, en la vigencia, y el documento del informe de defensa civil también que tenga una vigencia, ¿no? Siguiente, por favor, Vivian. También se postula, de pronto ya está viable, ¿no es cierto? Y también tengo expediente técnico. Entonces, yo no quiero ya que me dé el recurso para hacer el expediente técnico de la obra, no. Yo solo quiero el recurso para la parte de ejecución de la obra o compra de equipos para el tema de educación. Para eso necesito el recurso. Entonces, claro, me presento ahora con otros requisitos. Ya no son los de la viabilidad, sino ahora son otros que los voy a leer a continuación. Uno, por ejemplo, la documentación que acredite la titularidad del predio. Otra vuelta, el saneamiento, que es importante porque ¿cuántos alcaldes ya sabrán que sus proyectos se han podido caer porque no estaban saneados, ¿no? Cero saneamiento, hasta era de un privado o era de un aporte de otra entidad de salud, por ejemplo, y ahí habían construido y no hay forma. Hay forma de arreglarlo, pero o sea, ni lo habían analizado y entonces se le paraliza la ejecución por esos temas de saneamiento, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero ¿cuál es la diferencia en esta fase en la que tú pides recursos solamente para la obra? Es que acá sí te exigimos, bueno, se exige, está el instructivo del Ministerio de Educación, que les comenté en la página web del MED, se pide que ya esté saneado, acredite la titularidad a favor del Ministerio de Educación, debidamente inscrito en registros públicos. Que el Minedu capaz ha sido muy exigente en esta situación, seguramente, y tendrá sus motivos, porque ellos tienen todo el manejo y el reporte, la estadística, lo tiene el ISAFI
de cuántos proyectos a nivel nacional se les caen porque no estaba saneado. Entonces, ellos sí han visto que para la que sobra ya tiene que estar saneado, ¿no? Eso lo indico porque ustedes van a postular y ya una vez sepan cuál va y cuál no, qué colegio no va, ¿no? Cuál tiene problemas de saneamiento, mejor eso no lo presento, sino uno que ya esté a favor de la educación, que deben haber también hay varios, ¿no? Igualmente, en casos que corresponda, el CIRA, ¿pero qué casos corresponde? Bueno, ahí lo sabemos los formuladores que están yendo a campo, saben, y también averiguando sobre los restos arqueológicos, qué zonas podría tener evidencias de zonas que son como que probables, potenciales, donde si yo excavo me encuentro con un vestigio o un resto arqueológico, ¿no? Entonces, ese expertise de campo que lo tienen ustedes, ese olfato que lo tienen ustedes, les va a permitir saber en qué casos corresponde, ¿no? Entonces, presento yo mi documento de CIRA si es que sé pues que hay probablemente una cercanía con el resto, mejor de una vez me aseguro con el Ministerio de Cultura y su órgano descentralizado y saco el documento, lo gestiono previamente para poder presentarlo en este concurso, ¿no? En caso que no corresponda, ¿no? Entonces, yo creo que es que explicar capaz que no, porque estamos en una zona, ya se va a ver eso bien en la ficha técnica, ¿no? Una ficha técnica que va a describir bien dónde está tu colegio, qué cosas está rodeando y obviamente hay un conocimiento de que no debería haber un vestigio arqueológico por ahí. Otro documento es el de factibilidad de servicios, ¿no? Entonces, yo con la ejecución, pues voy a de pronto ampliar mi institución educativa. ¿Qué cosas ampliar? ¿Aumentarle de pisos? ¿Aumentar una aulita más? No, no, no. Ampliar es ampliar mi servicio educativo. A eso nos referimos con ampliación de servicio educativo. ¿Qué cosa es? Que mi colegio era de nivel inicial, pero ya la OGEL me ha sacado una resolución de que también voy a tener ahí primaria y capaz secundaria. O sea, va a ser integrado, ¿no? Hay toda una fusión. Entonces, amplío mi servicio. En este caso de ampliación de servicios, obviamente yo tengo otra demanda, ¿no? Entonces sí necesito, pues, los documentos de factibilidad de servicios de agua, luz, internet, conectividad. Si de pronto solamente es un mejoramiento, que incremento pisos, incremento aulas, porque ha aumentado la demanda, ¿no? Estoy un poco mejorando la situación, entonces, igual, ¿por qué? Porque estoy aumentando la demanda, estoy aumentando de pronto un taller más, un sub más, un laboratorio más, tengo energía que jalar o tengo un laboratorio más porque la demanda incrementó de computadoras, entonces también. Esos incrementos también generan una ampliación del servicio de agua, luz, me refiero a eso, a la facilidad de servicio, ¿no? Otro documento más que se pide es el informe de consistencia suscrito por la unidad formuladora. Obviamente, el que va a evaluar sus proyectos va a entrar al banco de inversiones porque ustedes, todo lo que registren está a nivel de declaración jurada. Para nosotros es válido lo que ustedes registren, entonces, con mucha responsabilidad. Entra el evaluador a ver lo que ustedes han registrado en el formato 8, porque están postulando para ejecución física, y vamos al formato 8, ¿no? En el formato 8 van a visualizar, vamos a ver que la parte A de este formato 8 referida a consistencia esté completa. O sea, que encontremos ahí ese informe de consistencia. ¿Y qué será el informe? Yo ingreso a este informe y que una hojita simple donde digo, sí, cumplió con la consistencia. No, esperaríamos que haya un buen informe estructurado en la cual la UEF con responsabilidad ha podido visualizar los resultados del expediente técnico y compararlo con el proyecto viable. Me refiero a las acciones, a los activos, a los componentes, a los factores de producción, a que si hubo un incremento respecto a mi proyecto viable, que eso esté dentro del margen, que sigamos hablando del mismo objetivo de nivel inicial o de nivel primaria, que eso no se escape a otro nivel educativo, que sigue siendo la misma población objetivo, ¿no? Entonces, si hay esa consistencia, ok, se hace ese informe. Bien detalladito, sustentando los montos incrementados y que esto no perjudica la concepción técnica. Sigue siendo el objetivo de nivel inicial, sigue siendo o primaria o secundaria o los tres juntos. No hay cambios, sigue siendo lo mismo, solo que la demanda se ha incrementado, ¿no? Entonces, ese informe también se carga. Uy, me olvidé. Si te olvidaste de cargarlo, quiero presentarme, bueno, ponle notas, pero tiene que estar ese informe de consistencia. Otro documento más, documento de aprobación del expediente técnico, ¿no? O sea, en la sección B de este formato 8, la UEF registra información. Ya no la UEF, perdón, la UI registra información. ¿Y qué registra la UI en esta sección B? Por lo menos los siguientes documentos. La memoria descriptiva. Pero la del estudio de preinversión, no. La memoria descriptiva de tu expediente técnico.
en un PDF para que no cargue mucho la información y que incluya los planos, por lo menos de arquitectura, para que el que evalúe tu proyecto entienda un poco qué vas a hacer. Solamente vas a demoler pabellón A y el C se va a mantener, o vas a demoler todo, que se entienda. Estás localizado alrededor de qué cosa te rodea, el río, estás alrededor de este puro cerro, o estás alrededor de pronto un tema más urbano como un grifo, para un poco ver las compatibilidades de usos también. Entonces, esta nueva descriptiva y estos planos sirven mucho a que va a evaluar, ¿no? ¿Qué más deberías cargar? El presupuesto de todo tu proyecto. No solamente el de la obra, no, el componente. Pedimos el presupuesto de todo el proyecto, que incluye el componente de obra, el componente de equipamiento, mobiliario y otros temas si es que consideras que están en tu proyecto de inversión. Pero todo este presupuesto por partidas, como un presupuesto normal, es el que se debería cargar también, ¿no? No el resumen, ¿no? El presupuesto completo, ¿no? Con todas sus partidas. Luego también el cronograma de ejecución física y financiera, un cronograma que pueda permitirnos saber la ejecutabilidad de tu inversión, ¿no? No poner fechas por poner, sino que se vea que de verdad la UEI, como experto que es en ejecución y sobre colegios que no es tampoco complicado de ejecutar, sepa más o menos sus tiempos, cumpla con su proceso de contrataciones, sepa qué tiempo elabora el expediente técnico, bueno, ese ya lo hizo, ¿no? Sepa en qué tiempo va a ejecutar las obras, si es que hay compra de equipos, cuándo los voy a sacar proceso para la compra o sin proceso porque es pequeño, o sea, toda esa experiencia hay que verla en este cronograma de ejecución física financiera. Igual también se pide la especificación técnica en caso sea adquisición de equipos. Okay. De pronto mi proyecto es obra poca, pero más equipos, puede ocurrir. Entonces, claro, ahí deberíamos ver esta información del tema técnico, ¿no? Sus características de equipos, si son laptops, de qué, más o menos qué características, si son Corel o no, si son de pronto equipos mobiliario, sillas de qué tamaño, porque para eso hay normas establecidas en el Ministerio de Educación para todo lo que es mobiliario, que están aprobadas ya porque se actualizó en el 2020. Usemos esas normas donde te dice un poco tus características hasta de material del mobiliario, ¿no? En diferentes zonas. Buenísimo porque ahí se ha avanzado bastante. Entonces, usemos esta información y esto es parte de tu especificación técnica que debes también cargar en este formato 8. Entonces, en el caso de equipos. Entonces, ¿qué voy a cargar en el formato 8? Mi consistencia y lo hace la web. De todas maneras, tiene que estar ahí. ¿No lo hiciste a tiempo? Bueno, ponle notas. ¿Un informe cualquiera? No, un informe bien elaboradito donde justifiques que no has modificado tu concepción técnica, ¿no? Otro que además debo cargar en la sección B. Esto ya es de la UEI, competencia de la UEI. ¿Qué cosa va a cargar? El documento con el cual se aprueba tu expediente técnico, que muestre aprobación de temas, los equipos en una sola resolución detalladita, tu memoria descriptiva, con tu plano de arquitectura principalmente, tu presupuesto por partidas, de todo el proyecto de inversión y tu cronograma de ejecución física y financiera. No cualquiera, sino uno que se vea que ha trabajado el equipo de la UEI en esas fechas, ¿no? Si el expediente técnico ya de pronto ha perdido vigencia, porque pueden ustedes tener estos casos, bueno, entonces hay que actualizarlo, ¿no? Eso se actualiza en el formato 8, de todas maneras. ¿Y eso pasa por consistencia? Pasa por consistencia. Así está en la directiva, en el artículo 32, indica de que las inversiones cuyo ET se actualizan, el ET que se va a ejecutar pasa por consistencia. Ya no el ET antiguo, sino el actualizado pasa por consistencia, puede ser que voy a ejecutar, ¿no? Entonces, en cumplimiento de esa directiva, hay que pasar también por consistencia este ET actualizado. Siguiente, por favor, Vivian. Tomen en cuenta que en la ejecución también hay proyectos de entidades incorporadas, ¿no? No incorporadas, entonces tiene que estar bien completo, bien contundente para que se le dé la plata para ejecutar la obra, no tenga problema de saneamiento, no se retrase por algún tema o se encuentre de que hay un vestigio arqueológico, o sea, se imaginan, no, hay que hacer bien el trabajo para que cuando se postule y se gane, se ejecute en su tiempo prudente, ¿no? En el caso de IOAR también se pueden presentar IOAR de Servicio de Educación Básica. Lo bueno es que aquí el Minedu ha trabajado activos estratégicos que también están cargados en la página de Minedu y en la página web del NEP también. Entonces, estos activos estratégicos son una lista grande que tiene el Minedu. Permite a ustedes saber en qué puedo intervenir o qué no es IOAR y es mantenimiento nada más, ¿no? Entonces, vamos un poco a mostrar qué documentos debo presentar. Siguiente, por favor, Vivian. Siguiente lámina. Gracias, Vivian. Por ejemplo, ustedes saben que la IOAR es una intervención rápida, corta, ¿no? Por eso hablábamos de que un año nada más de vigencia desde que está aprobada, ¿no? Entonces,
Esta ejecución rápida, corta, es sobre un activo puntual. En un colegio es bien fácil. Probablemente solamente me falta un aula más o 2 aulas más porque mi demanda creció, pero lo demás está en buenas condiciones. No va a ser un proyecto de inversión para mis 2 aulas, un aula. Hago mi IOAR de ampliación marginal de servicio porque son más que 2 aulas de las 10 que tengo, digamos, ¿no? De pronto solamente requiero el cerco porque ahora tengo laptops, y mi cerco era el cerco antiguo, de pronto un cerco era vivo, nada más un cerco vivo, y es muy inseguro, y la zona ha incrementado el tema de delincuencial, justifico, y entonces sí, pues hago un cerco como te pide la norma, de tantos 3 metros de altura, dependiendo también de qué tipo de, dónde estoy, si es la costa selva. Entonces, mi hogar es para ese cerco nada más, ¿no? O de pronto es compra de equipos nada más, adquisición de equipos, inmobiliario, porque me falta eso, lo demás está perfectamente, pero en factores también hago mi IOAR. Ya no hago proyectos de inversión, solamente hago la IOAR para esas cosas puntuales, ¿no? Cuya ejecución es rápida y también su elaboración de IOAR también es rápida, ¿no? Bueno, ¿qué debo presentar para que me financien? Debes presentar el documento que acredite la titularidad del predio. Ah, es que mi IOAR es de obras, de saneamiento de obras, perdón. Sí, pues debe estar saneado. Por ejemplo, PRONIED, Minedu, tuvo casos de IOAR de cercos perimétricos, ¿no? Que era algo rápido y fácil de hacer. Y no se llegaron a ejecutar, se tuvieron que desactivar. ¿Y por qué? No digo todos, pero algunos. ¿Y por qué? Porque no se vio desde la elaboración de la IOAR ese saneamiento físico legal que es importante en cercos, porque justo el cerco es el límite del colegio, es el lindero del colegio. Entonces, si no está saneado, no está rectificado esa área y sobre todo el lindero que lo haces en la SUNAR, generaste a la UEI y en la fase de ejecución un problema, ¿no? Entonces es bueno desde la elaboración de la IOAR verificar que este lindero sea el correcto, el que está escrito en registros públicos y que coincide con mi plano del momento, ¿no? Entonces se pide eso, saneamiento físico legal, ¿no? Además se entiende que si solamente hago un aula más o de pronto un Zoom más, el colegio debe estar saneado, así que no debería haber problemas, ¿no? Entonces, adjuntarlo como parte de en el formato 7, porque hablamos de igual, formato 7C. Documento de aprobación de expediente técnico, claro, sí, ahí de todas maneras, porque ya estoy para esta fase de ejecución, así como para proyectos, el documento, que es mayormente una resolución con la cual se aprueba mi expediente técnico y mi documento equivalente, ¿no? La memoria descriptiva del expediente técnico aprobado también, tal como proyectos, porque voy a hacer un aula, voy a hacer, no sé, un Zoom o un laboratorio, igual es un espacio físico que tiene un área y tiene características de una memoria descriptiva para ver que cumpla con las normas técnicas del sector. El sector, siempre que hemos expuesto en otras capacitaciones, ya de 2019 ha actualizado sus normas que vienen del año 83, ¿no? Entonces, estas normas ya hay que manejarlas como UEF bastante y también la UI la debe manejar, así como el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Pero bueno, entonces esta memoria permite saber que sí cumple con la norma técnica, ¿no? En área, en la parte de acá, característica física, etcétera, ¿no? ¿Qué más debes presentar o cargar en el formato 8 para este caso? Aparte de tu resolución, de tu memoria, el presupuesto también detallado de esta IOAR que vas a ejecutar, ¿no? El cronograma de ejecución física para ver que esta IOAR de verdad pues es algo rápido y que tus tiempos no son a la ligera, sino que son realmente hechos por el equipo que maneja el tema de ejecuciones de obra, ¿no? Y procesos. Lo otro es, si solamente compro equipos, pasa mucho en educación, el tema de mobiliario, o también compran las laptops, porque es un tema de tecnología que siempre está cambiando y es importante hacer estas adquisiciones. También tienen que tener características de estas laptops, ¿no? También de capacidades, y que esto esté alineado a lo que el Minedu también ya estableció en su Plan Nacional de Educación, donde ya ha establecido educación. Por el tema del remoto, ha generado diferentes políticas para el tema de educación digital, digamos, ¿no? Entonces, también un poco adecuarse, analizar, buscar en Minedu esa información para que estas laptops no las compres por comprar. Soy amigo del proveedor y las quiero comprar. No, tiene que ser porque hay un sustento de que necesitas y que cumplen con las líneas que te da el Ministerio de Educación, ¿no? Para sus características técnicas. Y eso también se debe cargar aquí. Y lo último, la opinión favorable de la OGEL y la ADREL, porque igual recibo una IO, o sea, igual haces activos dentro de tu colegio, pero que genera nueva infraestructura, nuevos montos de operación y mantenimiento. Entonces también hay que tener un documento de ellos, de que están conformes con que cuando eso se termine, van a recibirlo y van a operar y mantenerlo, ¿no? Siguiente, por favor, Vivian, creo que es todo.
Muchas gracias, Carla, por la ponencia. Hemos culminado la exposición. Debemos indicarles a nuestros participantes que la presentación ya se encuentra en la página web del MEF en la sección Inversión Pública. Agradecemos a las expositoras por la ponencia. Ahora procederemos a absolver las preguntas vinculadas al tema que hemos recibido por parte de nuestros participantes. Vamos a iniciar contigo, Carla. Primera pregunta. ¿Puedo presentar un proyecto que incluya varias instituciones educativas? Adelante, Carla. Muchas gracias por la pregunta, Vivian. En el nuevo instructivo, la nueva versión de instructivo que aprueba o que muestra esta ficha técnica estándar desde diciembre del año pasado, no se puede hacer un proyecto con varios colegios. Lo que dice ese instructivo es que se puede generar, sí, un proyecto de inversión para un local educativo. Ese local educativo tiene varios códigos modulares. O sea, ese local educativo puede tener inicial, primaria, secundaria, y de pronto un SEBA en la noche que funciona muchas veces así, y puede ser. Entonces, sí podrías hacer ahí una ficha técnica para estos 3 niveles educativos, pero de un solo local, código de local, ¿no? Un solo colegio, digamos, ¿no? Con sus 3 niveles educativos. Y SEBA, en caso se considere, se comparta la misma infraestructura, también va el SEBA ahí. Pero no podríamos hacer como antes sí veníamos haciendo, un proyecto con todos los colegios de nivel inicial, de mi centro poblado, de mi anexo, o todos los de nivel primaria, porque ahorita no está considerado así en esta ficha técnica estándar del Minedu. Entonces, es uno por cada local educativo. Puede ser solamente inicial, primaria, secundaria, o puede ser la combinación de los 3, hasta incluyendo el SEBA si comparten la infraestructura. Gracias, Vivi. Muchas gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si la demanda es menor a 15 alumnos? Adelante. Gracias, Vivian. Esta pregunta es muy importante porque pasa mucho, sobre todo en zonas rurales, que la demanda pues era como que de 20 niños, 30, de un nivel, digamos, inicial, y en el transcurso de los años ya se va despoblando la zona y finalmente la demanda está en 4, 5 niños. ¿Dónde vemos la demanda? La vemos en la página de escala web del Minedu, y vemos que son poquitos alumnos. Entonces, hay una norma que saca el Minedu, que la actualiza cada año, es la norma de racionalización de docentes, en la cual te habla de que para generar la plaza de un docente, por lo menos se tenga 15 alumnos. Esa nos sirve a nosotros y a los que formulan y ven proyectos a decir que para un proyecto de inversión por lo menos contemos con estos 15 niños de nivel, digamos, inicial, ¿no? Porque más pasa en el nivel inicial. Entonces, si vemos que son menos, no hagamos ya, no lo presentemos, no hagamos un proyecto de inversión si son menos alumnitos, no correspondería. Ahí habría que hablar con el Minedu para ver cómo apoyarlos con algún material prefabricado, de estos que ha sacado el Minedu que son muy buenos, que duran más de 5 años, o sea, son buenos estos proyectos, estos módulos, pero cuando es una demanda menor de 15 niños, ¿no? O sea, ahí no hay que hacer un proyecto de inversión. Y si lo presentan, fácilmente no va a pasar porque no están cumpliendo con el tema de racionalización de docentes. Si es 16 niños, ya, ahí sí podemos hablar de que una aulita, un docente, ¿no? Entonces ahí sí presentarlo. Pero menos de 15 es mejor recomendar, o sea, no hagamos un proyecto de inversión ahí, no corresponde. Gracias, Vivian. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. Si mi proyecto de inversión cuesta 2 millones, ¿qué ficha técnica utilizo? Adelante, Carla. Claro, hasta el año pasado, o si fue viable, digamos, hasta el año pasado, diciembre del 2021, sí tenía validez para 2 millones la ficha técnica simplificada. Perfecto, ahí te presentas con tu ficha técnica simplificada, porque estuvo viable antes de diciembre del año pasado, ¿no? Y estaba vigente esa ficha. Pero ahorita, si yo ya quiero viabilizar ahorita, viendo ese instructivo nuevo, esta versión 2.3, que ya está en la página web, tanto del Minedu como del MEF, ya no. La ficha que voy a usar para un colegio, sea desde 100.000 soles hasta más, pero que sea educación básica regular,
tiene que ser la ficha técnica estándar. Solamente esa ficha técnica estándar. No miren ya más, solamente la ficha técnica estándar, con su instructivo de 60 páginas, bien aprendido, porque eso es lo que ustedes deberían presentar. Ya no guiarlos de la simplificada, porque no les va a servir. Salvo estén viables antes de diciembre del 2021. Claro, ahí sí tenía vigencia, lo presento, no hay problema. Pero ahorita, si vas a viabilizarlo, no. Usa la ficha técnica estándar, sea el monto que tengas, siendo un colegio de educación básica regular. Sí, Vivian, gracias. Muchas gracias, Carla. Vamos a continuar la absolución de consultas y vamos a brindarle el pase ahora a Cecilia. Le brindamos el pase ahora a Janel. Janel, consulta. ¿Quiénes pueden participar en el próximo concurso FIT? Adelante, Janel. Gracias, Vivian. Bueno, respondiendo a la pregunta, a través del FIT pueden participar los gobiernos regionales y gobiernos locales que están o no incorporadas al INVIARTE. También los gobiernos regionales en el ámbito de una mancomunidad regional con inscripción vigente en el registro de mancomunidades regionales de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y también los gobiernos locales en el ámbito de una mancomunidad municipal con inscripción vigente en el registro de mancomunidades municipales de la Presidencia del Consejo de Ministros. Gracias, Vivian. Gracias, Janel. Siguiente consulta. Las entidades con convenios suscritos en el marco de los concursos FONIPREL ¿tendrán alguna restricción para participar del próximo concurso? Adelante, Janel. Gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta, a través de la publicación de las bases que se realizará en la sede digital del MEP, se pondrá en conocimiento, ¿no?, los criterios, requisitos y otros elementos que regirán el próximo concurso, ¿no? Ahora, en ese sentido, siguiendo en línea con el concurso anterior, FIT 2022, las entidades con convenios suscritos en el marco de los concursos FONIPREL no tendrán alguna restricción, ¿no? Asimismo, puedan participar todos los gobiernos regionales y gobiernos locales, como ya he respondido a la pregunta anterior, salvo las que se encuentren en incumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios suscritos en el marco de los concursos FIT 2019 y ahora FIT 2022, ¿no?, los cuales serán comunicados oportunamente en la sede digital del MEF en la sección del FIT. Recomendamos a las entidades poder cumplir, ¿no?, a cabalidad con las obligaciones en los anteriores concursos para que no tengan ningún tipo de inconveniente al momento de participar. Gracias. Gracias, Janel. Siguiente pregunta. ¿Qué financia o cofinancia el FIT? Adelante, Janel. Gracias, Vivian. Los recursos del FIT se destinan a financiar o cofinanciar la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil o fichas técnicas de las ideas de proyectos de inversión. Segundo, la elaboración del expediente técnico, documento equivalente y la ejecución física de proyectos de inversión. Tercero, la ejecución física de los proyectos de inversión. Y por último, la ejecución física de las IOAs. Gracias, Miriam. Gracias, Janel. Vamos a continuar brindándole el pase ahora a Rosángela. Rosángela, primera pregunta. ¿Cuál es el criterio de agrupamiento para el próximo concurso del FIT? Adelante, Rosángela. Muchas gracias, Vivi, por el pase. Sí, respondiendo a la pregunta, en efecto, a la fecha tenemos como vigente las especificaciones de jerarquía y ponderación de los criterios de asignación de los recursos del FIT a través del comunicado 1/2022 que lo pueden encontrar en la sede digital del MEF, donde justamente este documento pueden observar que se encuentran los rubros y estratos que están establecidos según este documento de las especificaciones de jerarquía y ponderación, donde encontramos a más de 1.800 entidades clasificadas por necesidades y por el tipo de rubro. A la fecha, estaría en vigencia, ¿no? Cualquier modificación de existir estaría también comunicándose a través de la sede digital del MEF. Gracias, Vivi. Gracias, Rosángela. Siguiente pregunta. Para el registro de propuestas del próximo concurso FIT, ¿se podrá o deberá presentar documentación en físico? Adelante, Rosángela. Bien.
un poco para poner en contexto y tratar de abordar la pregunta. En efecto, el FIT ha venido teniendo dos concursos, el FIT 2019 y el que se dio a inicio de este año, FIT 2022, en donde ambos procedimientos, el concurso fue 100% digital. Es decir, que no existió una documentación física como tal, todo se llevó a cabo a través del aplicativo informático de cursos en mención. Entonces, en ese sentido, no se debe presentar, nosotros no solicitamos una presentación en físico tal para el registro de las propuestas. Todo esto se lleva a cabo a través del aplicativo informático, como señalo, de cada concurso, y este es informado y se brinda el enlace respectivo a través de la publicación de la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas en la sección del FIT. Gracias, Vivian. Gracias, Rosángela. Agradecemos a los expositores y panelistas que nos han trasladado y compartido conocimientos y han absuelto nuestras preguntas sobre la documentación técnica mínima requerida para inversiones por servicio priorizado de educación básica. Para finalizar, queremos indicarles que en la página web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos Programación de las capacitaciones, Capacitaciones realizadas y Recursos de aprendizaje, así como el cronograma de las capacitaciones del mes. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados y estimadas, manténganse muy atentos y contacta a los verdaderos especialistas. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio del Conectamef y el directorio de la DGPMI. Atentos, no se dejen engañar. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buen día, muchas gracias, hasta pronto.